Bienvenida o bienvenido a esta nueva inmersión profunda. Hoy vamos a explorar un método de comunicación. Nos basamos en unas notas que hemos recibido sobre oratoria y, bueno, también storytelling. La idea es sacar las claves, ¿no? Para hablar, para escribir, de una forma que de verdad llegue, que conecte y que la gente quiera compartirlo. A ver cómo dejamos huella con las palabras. Bueno, para empezar a meternos en esto, las notas insisten mucho en algo, ¿verdad? En la base de todo, la experiencia. Exactamente, la autenticidad. Es que parece ser el punto de partida. Si no has vivido algo, si no te has expuesto, es difícil contarlo con fuerza. Las historias que de verdad pegan, según esto, nacen de ahí, de la experiencia real, a veces incluso de haberse arriesgado un poco. Ya, vivirlo primero. Pero ojo, no vale solo con sentirlo. Hay que saber cómo sacarlo, cómo mostrarlo. Insiste mucho en eso. Muestra la emoción, no la nombres. Mostrar, no nombrar, ¿cómo? ¿Cómo se hace eso en la práctica? Dame un ejemplo. Pues, describiendo, con detalles, sensaciones físicas. El ejemplo que ponen es muy gráfico, la verdad. En vez de soltar un «estaba enfadada», Ajá. proponen algo como, Jorge llegó a casa tarde, olía a alcohol. Su mujer, que siempre le esperaba despierta, pues se hacía la dormita en la cama. Uf, claro. ¿Lo ves? Sientes la tensión, no hace falta decir enfadada. Eso es. La emoción se deduce, se siente en la escena. No necesita la etiqueta. Entendido. Vale, tenemos la base. Autenticidad, mostrar la emoción. Pero, ¿y la estructura? Porque ahí también decían algo rompedor, ¿no? Sí, bastante. Le dan una vuelta a lo de siempre. Olvídate, dicen, de la introducción, nudo y desenlace de toda la vida. ¿Y entonces? Pues proponen empezar con lo que llaman la sangre. La sangre suena intenso. Un poco, sí. Se refieren al detalle más. Pues eso, más impactante, o sorprendente, o incluso morboso, ¿por qué no? La cosa es generar curiosidad. ¡Pum! Desde la primera frase. Crear como una promesa de que vas a contar algo que merece la pena escuchar. Una promesa que luego hay que cumplir, claro. Fundamental. Esa sangre del principio, ese gancho, tiene que tener su resolución al final. Tiene que cerrar el círculo. Y muy ligado a esto, la concisión. Ser breve. Ah, importante. Mucho. Eliminar paja, ir al grano, demostrar que has elegido bien qué contar y qué no. Y el ritmo también. ¿El ritmo? ¿Cómo? Variando frases, cortas, impactantes, medias que expliquen un poco más, alguna larga para dar profundidad, pero sin pasarse. Crear cadencia, ¿sabes? Que suene natural, como una conversación. Como esto que estamos haciendo ahora, ¿no? Intentando que fluya. Exacto. Y aquí entra lo de pulir, quitar muletillas, por ejemplo. O mejor, sustituirlas por pausas. Una pausa bien puesta. Da fuerza. Mucha. Permite que cale el mensaje. Vale. Y hablando de conversación, ¿cómo conseguir ese tono cercano con la audiencia? Que no suene a discurso leído. Pues hablando normal, como si charlaras con colegas, con gente cercana. Usar un lenguaje que invite a imaginar. ¿Tipo? Pues tipo, tú imagínate que estás ahí. O a que sientes el apelar a los sentidos. Meter a la gente en la historia. Usar personajes o situaciones que reconozcan. Padres, hijos, el trabajo. Cosas que hagan que digan, ah, eso me suena. Que se identifiquen. Entiendo. Autenticidad, gancho inicial, estructura que no es lineal, tono cercano. Pero iban más allá, ¿verdad? Se metían en la psicología de la audiencia de una forma muy directa. Sí. Ahí el material se pone, digamos, estratégico. Recomiendan conectar el mensaje con lo que llaman, ojo al nombre, los pecados capitales del público. ¿Perdón? Los pecados capitales. Avaricia, lujuria. Eso. Bueno, no exactamente todos y no en sentido religioso, claro. Se refieren a motivaciones humanas muy básicas, a veces un poco egoístas. A ver, ¿cuáles? Mencionan explícitamente avaricia, o sea, el deseo de ganar dinero, de ahorrar; pereza, buscar la comodidad del mínimo esfuerzo; Ajá. envidia, querer lo del otro o, que te envidien a ti; y soberbia, sentirse importante, reconocido, superior. Vaya, es provocador como decías, apelar a eso. Es directo, desde luego. La idea es que si tu mensaje conecta con uno de esos intereses tan profundos, la atención se dispara.
el impacto es mayor. Entiendo la lógica, aunque suene un poco crudo. ¿Dan alguna fórmula para usar esto? Sí, mencionan una estructura concreta. ADP. ADP. ¿Qué significa? Antes, después, puente. La idea es, primero describes el problema, el antes, con drama, con emoción, conectando quizá con esa frustración o miedo que puede venir de un pecado. Vale, pintar el panorama negro. Eso. Luego saltas al después, el resultado ideal, la solución, el contraste total. El paraíso. Algo así. Y finalmente, el puente. Explicas cómo llegar de ese antes horrible a ese después maravilloso. Ahí es donde metes tu solución, tu mensaje clave. Antes, después, puente. ADP. Suena lógico para vender una idea o una solución. Es muy persuasivo, sí. Y recalcan usar el drama cotidiano en el antes para que la gente empatice rápido. Y todo esto, supongo, tiene que tener un objetivo final. Claro. ¿Recuerdan el triple propósito? Informar, o sea, dar valor útil. Entretener, para que se recuerde, para que se comparta. Y lo más importante, mover a la acción. Que la gente haga algo después de escucharte. Informar, entretener, mover a la acción. Exacto. Y la moraleja, el mensaje central, tiene que estar ahí, guiando todo. Ah, y mencionan también de pasada lo de practicar improvisación, pero sobre una base preparada, y jugar con la voz, el tono. Para reforzar todo lo demás. Eso es. Bueno, entonces resumiendo un poco toda esta inmersión, ¿con qué nos quedamos? Parece que la comunicación potente, según estas notas, se basa en, autenticidad, de verdad vivida. Pilar 1. Luego, una estructura que enganche desde el minuto cero con esa sangre, ese gancho fuerte. Clave 2. Un tono cercano, conversacional que meta a la gente en la historia. 3. Entender que mueve a la audiencia, sus intereses profundos, incluso esos pecados. Y usar estructuras como la ADP para presentar soluciones. 4. Y no olvidar el pulido final. Y pulir, claro. Quitar lo que sobra, cuidar la entrega, vale. Y hay un detallito final que mencionan de pasada, pero que me pareció interesante. Sobre cómo conectar con gente de éxito. Ah, sí. Sugieren no adular sin más, sino halagar de otra forma. Reconociendo su esfuerzo, su sacrificio, apelando a lo contrario de los pecados. A sus, podríamos llamarlos antipecados. Antipecados. Curioso. Como la disciplina, el trabajo duro. Exacto. La generosidad, la humildad. Y esto, bueno, abre una puerta, ¿no? Para pensar. ¿En qué sentido? Pues sí, más allá de los pecados, que quizás son más universales, entender y validar esos antipecados, ese esfuerzo, esos valores, podría ser una forma incluso más potente de conectar. Quizá no con todo el mundo, pero sí en ciertos contextos o con ciertas personas. Es una buena pregunta para darle una vuelta, sí. Quizá no todo es apelar al interés propio más básico. Interesante. Algo para seguir explorando, desde luego.